Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya aquí en su programa Café y Palabras, con la ilusión de poder compartir durante toda esta semana temas importantes de la política nacional e internacional con ustedes. Recordándoles que siempre tienen la posibilidad de accesarnos, además de podernos ver en Tica Visión Radio y Tica Visión Televisión, también de acceder a nuestro canal en YouTube, donde usted se puede suscribir para recibir las notificaciones de nuestros próximos programas y también para tener acceso a programas pasados que usted pueda ver en el momento que usted disponga, cuando tenga el tiempo libre, o que también desee compartirlos con amigos y familiares. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema energético, el tema eléctrico de nuestro país. La crisis eléctrica sigue en nuestro país, no hay claridad de la información que recibimos, y lo de los apagones ha sido un completo vacilón. Esa es la palabra, un vacilón, un carnaval de tonterías, un carnaval de información inoportuna y sin duda quita mucha seriedad a la gestión que hace nuestro país en el tema energético. Pero para eso hemos invitado al experto, hemos invitado a Rolando Vega Beirut, ingeniero que estará con nosotros desarrollando el tema en todos sus diferentes ángulos. Con él vamos a compartir en la parte importante de nuestro programa, pero antes de hablar con él, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La semana pasada nos dejó un panorama claro que ya nosotros advertíamos aquí en nuestro programa. Si usted es seguidor de Café y Palabras, recordará que hace algunos días después de que pasó la elección en la Asamblea Legislativa, advertimos del choque de los Rodrigos, que iba a ser muy diferente el tercer periodo legislativo de Rodrigo Arias en la Asamblea Legislativa como presidente de este Parlamento, que lo que había sucedido en los 2 años anteriores. En primera instancia, porque existía en los 2 primeros años un apoyo del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, para ser más concreto, en apoyar a Rodrigo Arias como candidato a la presidencia de la Asamblea, a sabiendas de que Liberación tiene 19 votos y que la relación que tenía o que tiene don Rodrigo Arias con los diputados es buena como para poder conseguir una mayoría. Así el gobierno en los 2 primeros años, el Poder Ejecutivo de Rodrigo Chávez apoyó la elección de Rodrigo Arias, con los apoyos de sus 8 diputados o sus 10 diputados originalmente, y posterior a esto parecía que el papel de Rodrigo Arias iba a ser de mediador, de conciliador en las propuestas del presidente. Jugó ese papel don Rodrigo Arias, en honor a la verdad, en muchas ocasiones. Las imprudencias del presidente de la República y el trato grosero, la patanería para referirse a la Asamblea Legislativa, generaron en los 2 primeros años, la verdad, en el primer año, una muy mala relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde Rodrigo Arias jugó un papel importante para buscar mesura y poder aprobar algunos temas, inclusive con una visión muy similar, los dos Rodrigos, y con una visión muy similar a la que prioriza el presidente de la República en la mayoría de los diputados, que tienen una visión más de centro derecha, que coincide mucho con el presidente de la República. Pero el mal manejo del presidente de la República hizo que los choques fuesen constantes, y Rodrigo Arias funcionó ahí como el catalizador de esos problemas. Sin embargo, en el tercer periodo legislativo no contó Rodrigo Arias para iniciarlo el 1 de mayo con los votos del oficialismo. Inclusive se dio el taco, como decimos popularmente, de despreciar los 8 votos de los diputados del oficialismo, en vista de que estaba seguro que tenía mucho más votos de los requeridos y no era necesario tener el apoyo del Poder Ejecutivo. Paralelamente con las denuncias que aparecieron en el canal
Trivisión, Canal 36, en relación a unas propiedades del Jobo allá en Guanacaste. Una noticia vieja, por cierto, reciclada, pero que se puso en su momento actual de nuevo de moda. Las relaciones no estaban mal porque era un canal de televisión. Sin embargo, Rodrigo Chávez tomó como personal esas noticias y antes de la elección del presidente Rodrigo Arias, empezó a desacreditar a quien era y sigue siendo presidente de la Asamblea Legislativa, diciendo que no podía presidir el Congreso con ese tema que se hablaba de las propiedades en el Jobo. Bueno, al final de cuentas, el presidente de la República cometió la imprudencia, desde el punto de vista político, de meterse en una bronca, como usando la palabra que a él le gusta tanto, entre un canal y el presidente de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que eso iba a generar gran resentimiento y gran molestia a los ataques personales desde la Casa Presidencial, de alguien que había sido o ha sido muy mesurado con el presidente de la República, como ha sido Rodrigo Arias. Bueno, nosotros advertimos después de esa elección de que no iba a ser un jardín de rosas, o tal vez sí, por las muchas espinas que iba a tener la relación entre los Rodrigos. Lo vimos la semana pasada con algunas de las intimidades que ventiló Rodrigo Arias de las negociaciones, donde la diputada, a que ella pidió disculpas, Pilar Cisneros, lo trató de bocón, olvidando, en honor a la verdad, que su líder, el presidente de la República, padece también de ser muy bocón y en ocasiones muy mentiroso. No solamente cuenta cosas en la intimidad, sino que cambia las cosas para beneficio propio. Entonces, prácticamente, como decían nuestros abuelos, era la diputada Cisneros o el Poder Ejecutivo tratando de bocón al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, era una mosca hablando de sanidad. Puesto que si alguien se ha distinguido por abrir la boca más de la cuenta, ha sido el presidente de la República. Bueno, esas malas relaciones parece que van a ser la costumbre durante este tercer año de presidencia de Rodrigo Arias y en la Asamblea y de Rodrigo Chávez en el Ejecutivo. No hay la menor duda de que las relaciones, la campaña electoral que arranca prácticamente en el 2025, y que este periodo ya avecina esa campaña electoral, no hay la menor duda de que vamos a continuar y tal vez a acentuarse aún más las malas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que lo dijimos, habrá guerra entre los Rodrigos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú
Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Para resaltar el papel de Costa Rica en este campo. Pero cuando vemos nuestra matriz energética para esta área de la industria, el comercio y sobre todo la vivienda, nos damos cuenta que nos falta muchísimo para tener seguridad energética y para poder invitar a la inversión, no solo nacional, sino privada, extranjera, a que venga a nuestro país a invertir y a desarrollar sus negocios. Te dejo con esta larga introducción, un panorama para que te puedas expresar ampliamente sobre el tema. Sí, efectivamente, Costa Rica se ha caracterizado por el desarrollo de energías limpias. No en balde fuimos el tercer país del mundo, la tercera ciudad en iluminarse con una plantita hidroeléctrica que estableció el abuelo, si mal no recuerdo, de don Jorge Manuel Dengo. Y desde entonces venimos trabajando, desarrollando energías limpias. Ahora bien, los desarrollos hidroeléctricos tienen la gran ventaja de que permiten almacenar el agua, y eso es en consecuencia almacenar energía para poder tener energía a lo largo del año, porque recordemos que en nuestro país tenemos una época seca y una época húmeda, y tenemos lluvias diferenciadas en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, la gran visión que tuvo el ICE en sus inicios fue precisamente trasladar aguas del Atlántico hacia el Pacífico para tener una enorme batería de agua en el Atlántico, que es el proyecto Arenal, y además tener desarrollos hacia el Pacífico para poder abastecer el país. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos una época de sequía, pues entonces no tenemos suficiente agua. De ahí que hace algunos años se empezó a también ampliar la matriz energética con plantas geotérmicas, que es una maravilla, porque son plantas que funcionan con la energía del volcán 24 horas al día, los 365 días del año. Tenemos una zona eólica en el norte de Guanacaste, muy buena, de las mejores del mundo, porque todos los vientos que entran por el lago de Nicaragua pasan por el istmo de Rivas y por la zona norte de Costa Rica y generan una enorme cantidad de energía. Tenemos uno de los mejores potenciales fotovoltaicos solares del mundo. O sea, somos un país bendecido en muchos tipos de energías y hemos venido desarrollando poco a poco esos otros tipos de energía. Nada más te hago una intervención ahí porque queremos aprender de tu conocimiento. Nos decías antes que la ventaja de el agua es que podemos con ella almacenarla y almacenar de rebote energía. Pasa lo mismo con la geotérmica, con la eólica, con la solar. A ver, en el caso de la solar ni siquiera tenemos 24 horas, tenemos las horas del día y no todas las horas. Al inicio la solar tenía el grave problema de que era muy variable, pero ahora las baterías están a un muy buen precio, digamos, se han bajado mucho y ha mejorado mucho esa tecnología, y eso va llevando a que la solar sea, no acá, sino, pero sí en otros países, en México, en España, en Estados Unidos, ya estamos hablando de proyectos de cientos de megas, incluso de mucho más, y con una enorme capacidad de almacenamiento en baterías, que también se pueden aplicar a proyectos eólicos. Recordemos que los periodos de vientos aproximadamente andan del orden de 4 a 6 meses. Los otros meses están parados, y eso lo podemos ver en el proyecto eólico del Valle Central, que se ubica allá por Santana, donde vemos en la época de lluvia las aspas totalmente paralizadas, pero en verano es cuando las vemos precisamente funcionando. Eso tiene la gran ventaja de que cuando tenemos poca agua, también tenemos viento. Entonces podemos usar una y la otra. Y tenemos sol, entonces podemos
ir balanceando nuestra matriz. En el caso del geotérmico, la batería la tenemos bajo tierra. Funciona mientras haya calor y mientras haya condiciones hidrogeológicas adecuadas, ahí tendremos la energía. Lo que tenemos que hacer es explotar el gas y ponerlo a funcionar, poner a funcionar una turbina. Y en el caso del agua, pues lo que hemos hecho es crear grandes embalses como Arenal, como Cachí, como Reventazón ahora, y en menor medida Pirris y algún otro que anda por ahí. Y esos son los que permiten, digamos, el caso de Arenales, guardar agua a lo largo del año. Es plurianual. En el caso de Cachí es mensual y así sucesivamente. Y eso nos va llevando a entender un poquito lo que está pasando ahora. Cuando nos dicen que con estas lluviecitas de esta semana ya se llenaron los embalses, están demostrando un desconocimiento, para decirlo en forma muy suave, un desconocimiento aterrador de lo que significa el llenar un embalse. Además, los embalses, me decía ayer un amigo, son como una palangana. Poquita lluvia sube mucho el agua porque estamos en la parte de abajo, pero cuando usted está ya en la parte de arriba, necesita mucha agua para subir unos centímetros. Es el caso de Arenal. Aquí salieron noticias diciendo que el embalse de Cachí había subido 7 metros. Sí, pero el embalse de Cachí está todo lleno de sedimentos. Volverlo a llenar hasta donde debe de estar, nos faltará meses de lluvia. Y desgraciadamente eso no se está transmitiendo adecuadamente a la población. Eso para empezar a hablar de los temas. ¿Qué más podemos decir aquí? Que desgraciadamente, por sesgos ideológicos, empezaron a cerrarse las plantas hidroeléctricas en 2 gobiernos anteriores, 3 diría inclusive, donde incluso llegó a emitirse un decreto de no más presas, no más desarrollos hidroeléctricos. Que se justificaba, perdón, Orlando, que se justificaba siempre por el tema de que salía más caro el caldo que los huevos, que resultaba que el ICE inicialmente decía que voy a poner cualquier cifra, voy a inventármela, que tal planta iba a costar hacerla $1 millón y terminaba costando $5 millones. O sea, se justificaba mucho en que el ICE era muy caro, la institución, en el desarrollo de esa infraestructura. Sí, y efectivamente es cierto. El proyecto Reventazón se planificó inicialmente en 700 millones, terminó costando del orden de 1.700, 1.800. Casi un poquito menos del triple. Sí, y no se puede usar al 100%. Ni costaba 700, empecemos por ahí, costaba un poco más, costaba del orden de 1.000, ni debió haber costado 1.800. Ya, nos costó un poquito menos del doble. Pero digamos que esa era una razón empresarial. Lo que había que hacer era optimizar el proceso, no dejar en manos del ICE el desarrollo de plantas, porque claramente los estaba desarrollando a precios muy caros, porque no fue solo Reventazón, también lo fue Pirris, también lo fue Balsa Inferior, también lo fue el eólico del Valle Central, etcétera. O sea, claramente se había perdido lo que tuvimos cuando hicimos Arenal. Exacto, cuando hicimos Arenal, Corobicí, Sandillal, y me aprecio haber participado en esos desarrollos. Me acuerdo que don Miguel Dengo, el ingeniero Miguel Dengo, una de las cosas que más nos decía era: tomen decisiones, primero que nada, con las herramientas que tengan, y 2, no olviden que somos la mejor empresa constructora de Centroamérica y por lo tanto tenemos que dar buena calidad, excelente calidad, en el plazo definido y en el costo establecido. O sea, era ahí, si uno se equivocaba, el jefe lo apoyaba, pero si no, lo echaba. Era una empresa privada pura y dura, y eso se perdió. Después se convirtió más bien en el desarrollo de proyectos en un fin en sí mismo, y no en un servicio al abonado. El proyecto se crea para dar una energía confiable, limpia y a un costo adecuado
al abonado. Esas, No. esas plantas hidroeléctricas que mostraron todas estas dificultades que nos acabas de decir y que habrían sido muy útiles en estos momentos, fueron compensadas, me corregís, con instalaciones de centrales térmicas, termoeléctricas, que se llama también, que era como un plan B, en caso de que no terminamos de construir aquellas represas que queríamos, las dejamos a medio palo o al final de cuentas no se desarrollaron, están saliendo muy caras, con lo que tenemos, esa es la lectura que hago yo de quienes estaban gobernando antes y ahora en el tema. Con lo que tenemos nos la jugamos, ocupamos con buenas lluvias y en caso de que el efecto del niño o lo que sea suceda para no tener energía por medio del agua o por medio del viento o por medio del sol o geotérmicas, como lo decías vos, vamos a tener unas plantitas térmicas que ocupan diésel o búnker para en momentos de crisis hacerlo. Pero resultó que por esos mismos problemas económicos que está padeciendo el ICE, para bajar costos, en el actual gobierno se cerraron varias plantas térmicas. No era por una visión ambientalista de no usar gas y búnker, era por una visión de hacer coincidir los números negros en el ICE y que no aparecieran en rojo. Y entonces resulta que ahora, cuando se presenta esta crisis, vienen también los apagonazos eléctricos para todos los ciudadanos y para todas las empresas, porque tampoco tenemos esas plantas térmicas. Te lo dejo ahí para tu análisis. En la planificación del ICE, que en eso ha sido extraordinariamente bueno a lo largo de los años, cuando se hace la planificación de la demanda, hay tres escenarios: una demanda baja, una demanda media, una demanda alta. ¿Cuál fue el gran error de los políticos? Y eso es importante resaltarlo. El ICE básicamente era una institución técnica. En el momento que se abre a tomar decisiones por parte de los políticos, caemos en graves interpretaciones como esa que usted mencionaba y como otra que sucedió en los gobiernos anteriores, a pesar de que ahora andan defendiéndose. Toman el crecimiento de la demanda como demanda baja y entonces dicen, no, si el país está sobrado en capacidad, si lo que va a crecer la demanda es un 1%. Vea, en el año 79-80, después de la falla de la planta de Arenal y después de la crisis que tuvimos en esa época, le encargan a un ingeniero que ya falleció, un buen amigo mío, el ingeniero Edgar Díaz, que haga, junto con todo el departamento de planificación del ICE, una valoración. ¿Y cuál es la conclusión? Sí, la demanda ha estado muy restringida, pero en el momento que se abran las llaves, la demanda va a crecer fuertemente. Gracias a ese análisis, el ICE toma la decisión de seguir adelante. En lugar de paralizarse, no, más bien desarrollan nuevas plantas, los Toro 1, Toro 2, Toro 3, Cari Blanco, Angostura, y ahí van una lista grande de Ventanas Garita, lista grande de proyectos, donde un político que no hubiera sabido, hubiera dicho, no, ¿para qué vamos a invertir tanto dinero si eso no va a hacer falta? Bueno, cuando hicieron falta, ahí estaban las plantas, ahí estaban ya construidas y además en algún momento también se estableció fortalecer las plantas térmicas, porque las plantas térmicas, a diferencia de todas las otras, que le dije, excepto la de geotérmica, tienen una capacidad de generación continua. Queman búnker, ciertamente, pero pueden en un momento dado apoyar y dar capacidad de respaldo a la variabilidad que puedan presentar las plantas hidroeléctricas, eólicas o solares. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se toma la demanda la mínima. Cuando viene la situación del COVID y cuando viene la situación del niño, caemos en un gran problema, porque una vez que salimos de ahí, la demanda, en lugar de seguir al 1%, sube al 5% y sigue subiendo. ¿Y qué pasó?
no estábamos preparados. No teníamos capacidad instalada para poder hacerle frente. Súmele a eso la injerencia política de poner las plantas hidroeléctricas a generar para vender energía, que claramente eso fue lo que se hizo, y poder fortalecer los números financieros del ICE. Y muy barato se vendía el watt, muy barato. Y lo nos comprábamos quedamos muy caro. Dice, y nos quedamos sin soporte. A eso súmele un gravísimo error de orientación política, donde cierran plantas del sector privado y no les renuevan los contratos, a pesar de que generaban a costos relativamente bajos, y que podría perfectamente haberse cogido esa energía y en lugar de usar la energía de los embalses, guardar el agua y usar esa energía, y eso siempre nos hubiera salido más barato que traer energía generada con búnker de Centroamérica o de hidroeléctricas a 30 centavos de dólar, cuando a los inversionistas privados, a los generadores privados, les podían pagar a 6, 7, 8 centavos. Entonces, de nuevo, volvemos otra vez, es un círculo vicioso, la injerencia política en las decisiones técnicas. Sí, el actual gobierno del presidente Rodrigo Chávez, para los que nos están escuchando, hace algunos meses dijo que el ICE estaba volando. A él le presentaron los números financieros y resulta que el actual presidente Marco Acuña y la junta directiva habían aprobado mucha venta de energía producida con agua a Mesoamérica. Entonces estuvimos exportando a 0,6 centavos, creo que era, que se estaban exportando en el país. Entonces empezamos a vender energía en lugar de reservarla, tal y como lo está diciendo don Rolando Vega, en lugar de mantener un backup de energía para cuando viniera esta época difícil, la empezamos a vender y sí, se pusieron los numeritos un poquito más bonitos en el ICE y nos dijeron que estábamos volando. Pero resulta que ahora estamos volando bajo, como decía la canción de José José, ¿verdad? Estamos volando bajo y los niveles son muy peligrosos. Y vamos a ver, Rolando, por acá viene la consulta. Nosotros tenemos una capacidad de producción instalada, me corregí, son los números que he estado viendo, de más o menos de 3.600 megawatts, ¿verdad? Correcto. De esos 3.000 aproximadamente se producen hidroeléctricos, ¿verdad? Con hidro, con agua, y los otros 600 de diferente forma. Se dice que cada año, ha salido de la planificación del ICE, deberíamos aumentar esa capacidad en 500 megawatts. Si no lo hace, es que la pregunta tengo que ponerte el marco para que vos la desarrolles. La población crece. Seguimos creciendo los costarricenses, somos 5,5 millones y un poquito más. Eso obliga a una mayor actividad económica, comercial, y también estamos invitando a la inversión privada a venir a nuestro país. No hay posibilidades, me corregís, de que la inversión privada extranjera venga a instalarse en nuestro país a producir, por ejemplo, microchips, como estaban planteando hace algunos días, cuando no hay esa capacidad instalada de energía mayor para poder ir cubriendo esas necesidades de esas empresas que van a venir en primera instancia. Y en segunda instancia, algo que hablaba antes, fuera de micrófono con vos, antes de arrancar el programa. Ahora, estas empresas no solamente requieren seguridad jurídica, sino que también requieren seguridad energética para poder venirse a instalar el país y hacer altísimas inversiones. Ahí te la dejo. Correcto. Eso nos va metiendo ya en otro escenario que apenas está empezando y que incluso se complica con la llegada de posibles nuevos inversionistas. ¿Qué pide un desarrollador de tipo Intel? ¿Qué pidió Intel?
seguridad energética, seguridad jurídica, primero que nada, seguridad energética, costo bajo de esa energía y preferentemente que la energía fuera generada con energías limpias, Ujú. no con petróleo, Como la que hemos estado importando. como lo que hemos estado importando. Hoy nos sorprende nos informa la Nación con una cuentica que nos van a pasar de 389 millones de dólares más 83 del año pasado. O sea, total vamos como llegando ya a los 490 millones de dólares y no es que eso es el monto total, eso es que por ahí vamos. Entonces, ¿qué va a pedir todos los nuevos inversionistas que estamos invitando a que vengan al país? Esas tres cosas. Ese monto es de energía importada. Generada con búnker. Ok. Generada térmicamente, digamos. Sí. Okay. Entonces, tanto importada como la que producimos a nivel nacional. Esa es la factura que ARECEP nos va a pasar a todos nosotros. Y la vamos a pagar usted, yo y los otros 5 millones de habitantes que hay en este país. Porque eso encarece. Primero, en un caso, porque si la importamos a otro país es cara y nosotros no producimos derivados del petróleo ni derivados del petróleo. Entonces también tenemos que importar a un alto monto a nivel internacional para poder producir electricidad de esa forma. Y esa factura nos la cargan a nosotros, entonces, como ciudadanos. La pagamos todos los costarricenses y todas las personas que consumimos en este país. Entonces, se complica todavía más el panorama cuando vemos que empiezan a venir los muchachos de ahora, ya no compran carros de combustible, compran carros eléctricos. Se empieza a complicar cuando las compañías dicen, no, yo no quiero comprar energía cara y que no estoy seguro de que me va a ser constante, prefiero poner mis propios paneles. Entonces te ve las compañías, las zonas francas con los techos enormes, bodegas llenas de paneles solares y baterías. ¿Y qué hacen las distribuidoras en este momento? Salen corriendo en pánico y dicen, no, vamos a ponerle un impuesto al sol para que la energía solar sea tan cara que me la tengan que comprar a mí. Y ahí estamos. ¿Hacia dónde vamos, don Claudio? Vamos a un complejo energético mucho más difícil que donde estamos hoy. ¿Qué hemos venido haciendo hasta el día de hoy? Básicamente son un productor de energía, el ICE, una transmisión a un centro de despacho y ese centro de despacho distribuye la energía a las fábricas, a las casas, a todo el país. Bueno, resulta que ese modelo se está agotando. Claro. Ese modelo se está agotando rápidamente y con la intervención de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, ¿hacia dónde vamos? Hacia carros eléctricos, incluso carros con paneles solares que se autorrecargan y que ya no van a requerir el consumo del distribuidor principal, hacia compañías que generan su propia energía, hacia barrios que se ponen todos de acuerdo y con un sistema de inteligencia artificial se trasladan energía de un edificio al otro y se autoalimentan. Hacia eso vamos, don Claudio. Y ya en Europa, particularmente en España, hay centros de despacho, lo que aquí antes era el CENSE, bueno, un centro de despacho donde se distribuye la energía en las empresas privadas que están replanteándose todo su esquema, porque todas sus plantas que antes producían, ahora ya no producen casi, porque la población automáticamente está cambiando el esquema. Entonces, si estas compañías no cambian, si el ICE no cambia, si la compañía de Fuerza y Luz no cambia, si en lugar de buscar cómo jalar cliente, cómo darle nuevos servicios, más bien le ponen un impuesto al sol para cobrarle el doble y el triple, van a terminar cerrando, van a terminar desapareciendo. Y Rolando, hacia todo vamos.
Esto no es un problema nuevo. Ciertamente esta administración lo ha manejado muy mal, por lo que decíamos antes. La administración del presidente actual, de Chávez Robles, pero también es cierto que esto es una historia que ya viene de larga data. La administración, en honor a la verdad, lo digo yo con toda claridad, la administración de doña Irene Cañas fue pavorosa en el ICE, desde cualquier punto de vista que se observe. Hoy sale tratando de justificar y de endosarle muchas de las culpas de sus decisiones a los actuales gobernantes, pero no hay que olvidar que también ella en el gobierno de Carlos Alvarado tiene una alta responsabilidad, y podíamos echar el cassette un poquito más para atrás y seguro otros gobiernos también saldrían con mucha responsabilidad sobre esto. ¿Por qué hago esa referencia, Rolando? Porque si el problema es de varios años, de varios gobiernos, incluyendo el actual, de las decisiones que se van a tomar no van a solucionar en forma inmediata la desidia, la despreocupación, el desinterés, la falta de planificación de 10 o más años en que hemos estado, que se ha dicho, ahí viene el lobo, y las autoridades no han puesto atención. ¿Qué deberíamos estar haciendo? En energía, las decisiones son a 5 o 6 años plazo. Cualquier cosa que hoy decidamos hacer va a ver sus frutos en unos años plazo. Caso de las geotérmia, de las hidroeléctricas. El caso de las térmicas, de las eólicas y las solares, estamos hablando de 2 años plazo, aproximadamente. Y puede extenderse todavía un poco más porque hay mucha demanda de equipos. Entonces usted hoy va a Siemens Gamesa, por ejemplo, y pone una orden para 5 turbinas de 5 megas para generar 25 megas allá en Tilarán, y Siemens Gamesa, si es que le recibe la orden, le va a decir, en 2 años le puedo tener las turbinas en Costa Rica, más el tiempo que requiere para instalar, etcétera. Entonces estamos hablando entre 2 y 3 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, teníamos que haber adjudicado un montón de plantas eólicas y solares, que creo que ayer el presidente ejecutivo del ICE sale diciendo que ya ahora sí ya las van a adjudicar. No, teníamos que haberlas adjudicado hace 2 años. Y no lo hicieron. Una decisión en el puro arranque de gobierno. Correcto. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, la excusa es porque faltaban un par de miembros o algunos miembros de la Junta Directiva de ARACEP, y sin eso no podían adjudicar. Desgraciadamente perdimos esos 2 años, por lo tanto nos esperan, habrá que esperar un par de años más para que esas plantas estén listas. ¿Qué posibilidades tenemos? Importar energía, sí, un poco lo que están haciendo. El problema es que cuando no llueve, no es que no solo no llueve en Costa Rica, no llueve toda la región. Sí, es correcto. Y el canal de Panamá nos recuerda todos los días que no está lloviendo. Entonces, ellos podrán mandarnos energía, sí, lo que les sobre. Y la otra es más térmico. Y más térmico significa, otra vez, volvamos a los 490 millones de dólares que tenemos que pagar, más lo que sigue. No hay otras posibilidades. Mientras no entren nuevas plantas. Y sin embargo, aún así, todavía hay plantas del sector privado sin conectarse. Porque el ICE sigue haciendo la contra, haciendo todo lo posible para no conectarlas. Entonces les dice, sí, yo lo conecto, pero le pago la energía a un precio bajísimo. Sí, y además, no y además me tiene que dar un contrato leonino para poder conectarlo. Y si no me cumple, le cobro un montón. ¿Y qué inversionista privado se va a conectar? No, y cuando tengo exceso de energía, no le voy a comprar. Correcto. Entonces, así que nadie se anima a invertir. Así es, la situación no es buena, ni va a ser buena por los próximos años. Lo único que nos queda es
pedirle a Dios que llueva más y más y más y más, pero aún así se requerirá tiempo, interconectarlas, darle unas mejores condiciones a los privados para que generen todo lo que puedan y guardar esa agua, poder guardar esa agua. Eliminar el impuesto al sol, que es una idiotez. Sí, es una tontería de mayúscula. Y sin embargo usted ve que dijeron, sí, Y ya lo vamos a aplicar. no apareció algún ocurrente también metiendo el impuesto al viento por las eólicas. Todavía no. Todavía no ha aparecido, pero con suerte aparece. Algún genio ahorita. Sí. Y usted ve que no toma la decisión. Entonces, todas las casas que tienen paneles solares, todas las fábricas que tienen paneles solares, no pueden usarlos. Rolando, vamos a un corte comercial que tengo que hacer y ya regresamos para seguir en la última parte del programa. Aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos conversando el día de hoy con don Rolando Vega Beirute, ingeniero, y estamos informándonos, estamos conociendo de la crisis, porque es una crisis que tenemos con la energía y los servicios, no solamente para su hogar, sino en general para el comercio y la industria costarricense y para invitar a la inversión privada a que venga a nuestro país. En este último ítem que acabo de mencionar, Rolando, China, la República Popular China, que ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial reconocido, un crecimiento monstruoso de su economía, a sabiendas de que no tenía la capacidad energética y que no tiene tampoco materia prima, recursos naturales como el petróleo para poder subsistir con buena energía, se dio a la tarea de importar mucha de la energía que requiere, utiliza mucho los derivados del petróleo, es uno de los grandes compradores del mundo de petróleo, porque tienen claro que el crecimiento económico y la generación de empleo depende mucho de tener las fuentes energéticas para que esa industria y que ese comercio en su país se mantenga activo. ¿Por qué digo esto? Decía el caso de los microchips, que con mucha ilusión se nos comentó de la posibilidad de venir. Vos ponías el ejemplo de Intel cuando vino a Costa Rica, que eran los requerimientos que daba, entre los que estaban la seguridad energética. Es muy difícil que nosotros podamos tener empleos de calidad. Es muy difícil que nosotros podamos generar nuevos empleos para una alta población que está en desempleo y otra que se cansó y dejó de buscar empleos porque no aparecen,
si nosotros no logramos motivar a la empresa privada nacional y extranjera para que invierta el país. Estamos en un mundo que nos obliga en la actualidad a buscar esas fuentes. Cuando vos nos hablas de 2 años, si es térmica, o sea, la que es producida con búnker, con diésel, que aunque seamos muy ambientalistas, tenemos que volver a ver la necesidad también humanas que hay, no solamente de contar con esas energías en las casas, en los hogares, sino también de la búsqueda de la generación de empleo. Eso podría también alargar mucho, más allá del 2030 o 2050, que algunos en algún momento hablaban del 2030, hablan del 2050. Parece que eso también nos puede amarrar mucho nuevamente a las energías fósiles. ¿Cuál es tu lectura? Porque al final de cuentas, ahora que hablabas de los carros eléctricos, pensaba yo, más de uno trae un carro eléctrico porque se define como ecologista o medioambientalista, y cada vez que conecta su carro a cargar, pues resulta que puede ser que esté siendo cargado su carro sí con energía eléctrica, pero producida con gas o con búnker, ya sea a nivel nacional o del que estamos importando. ¿Cuál es tu visión alrededor de este otro panorama? Vea, no veo a corto plazo otra opción más que producir energía con energía térmica, con derivados del petróleo. De hecho, en El Salvador, en Guatemala, hay plantas de gas muy eficientes a costos muy bajos, y aquí está satanizado el uso del gas. Si tenemos gas o no tenemos gas, eso nadie lo sabe, habrá que estudiarlo, y eso requiere una enorme inversión y un tiempo que además es largo. De manera que difícilmente vamos a poder entrarle a eso, a menos que hiciéramos algún esquema con alguna de las productoras de petróleo que quieran invertir. Pero no, eso no va a ser a corto plazo. Podríamos a corto plazo o a mediano plazo instalar una planta de gas. Sí, podríamos, igual que lo hizo Guatemala, igual que lo hizo El Salvador. Creo que Panamá también estaba analizando plantas de 300 megas con gas y con costos mucho menores y con, digamos, con una mejor eficiencia. Por ahora lo que tenemos es la térmica de Garavito, las térmicas de Moín y las térmicas que el gobierno había decidido paralizar, pero que gracias a la intervención de los ingenieros del ICE, hay que reconocerlo, que les dijeron no, porque puede ser que se venga una sequía más adelante y las vamos a ocupar. Y efectivamente, gracias a Dios, se pararon en firme y ahí están. Que podamos tener una térmica pronto. Desgraciadamente no es pronto, nada más en este país cualquier licitación se lleva un año y más otro año para prepararla, más la fabricación y demás. O sea, una térmica grande no va a estar en un corto plazo, y menos una de gas o de ciclo combinado, difícil. Entonces, y es que las que teníamos las desarmamos totalmente, ¿verdad? Entiendo. No se desarmaron. Por dicha, el ICE, o sea, los ingenieros del ICE se sostuvieron y no se desarmaron, pero son plantas pequeñas y son plantas viejas también, bastante viejas, que requieren mucho mantenimiento, que tienen un costo de producción alto, excepto, digamos, la planta de Garavito, que sí es una planta no solo muy grande, sino también que tiene, digamos, es más nueva, y sin embargo, hace poco me parece que le falló un motor, pero bueno, eso son ya circunstancias propias de un proyecto. Pero y a eso que decís vos, si fuera el ICE el que tiene que invertir por la misma reforma fiscal que se hizo en el 2018 y por el tema de la regla fiscal, el ICE está muy amarrado también en el desarrollo de inversión pública. Correcto, entonces, ¿cuál es la forma? No queda otra más que hacer alianzas estratégicas, que sacar licitaciones vía con contratos BOT o BLT, o sea, contratos de concesión o contratos de ejecución con entrega de la planta a 20 años o a 25 años. O sea, hay que volver a eso, y además ser
tener buena inventiva, porque igual que nosotros están los demás países y ellos no tienen tantos amarres como tenemos nosotros. Entonces, tampoco sobran los inversores. No es tan fácil. El panorama, yo estoy realmente muy preocupado porque el panorama no es claro y lamentablemente volvemos otra vez a lo mismo. La injerencia política en las decisiones técnicas. Usted no ve, ni lo vio en los gobiernos anteriores, ni lo ve en este gobierno, que los que están a cargo tomando decisiones, están tomando buenas decisiones. Están tomando decisiones políticas, no necesariamente las mejores. Las técnicas requeridas. Ahora, hay otro tema también que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, en el caso de esta conversación que estamos teniendo vos y yo, es una conversación que la hacemos vía internet. Ciertamente en los teléfonos celulares muchos cuentan con internet, pero el internet en las casas y en las oficinas es fundamental para el desarrollo. Los apagonazos que se nos advertían y que hasta la fecha no se han dado, era un tema que tenía muy preocupado a los hogares, a los que trabajan desde sus casas, ahora que después de la pandemia se puso tan de moda trabajar desde las casas. Las zonas francas sacaron un pronunciamiento de su preocupación. O sea, no solamente estamos hablando, Rolando, de que no es con esta preocupación y con esta crisis ya no nos da posibilidad de invitar a otros a que vengan al país. No, es que los que ya están aquí también en determinado momento, si son extranjeros invirtiendo, podrían decir, nos vamos del país hacia otro lugar donde tengamos la seguridad energética. Así es. Antes del programa le comentaba lo que sufrí para poder llegar aquí. Uh-huh. Con las rayerías y los apagones se me dañaron los equipos. Tuve que salir corriendo a la casa de un hijo para que me prestara internet, para que me prestara una tablet para poder comunicarme. Por dicha pude resolverlo, pero pasé toda la mañana en eso. Ahora, yo soy tico y digamos que me molesto, pero de ahí no paso. Pero un inversionista, una persona que está hospedada en la playa, en un hotel, que decidió venirse para Costa Rica con su familia para poder trabajar desde aquí, ¿qué haría? Sí. Al día siguiente comunica que se va para cualquier otro país. A veces, lo comentábamos en algún momento, a veces los ticos creemos que somos únicos, que como nosotros ninguno. Si usted va a Colombia, tiene seguridad energética, seguridad de buen precio, pero la jurídica es la que anda ahí más o menos, entonces la gente dice, bueno, mejor no. Si voy a Panamá, tengo toda la energía que quiero, tal, pero Panamá tiene sus bemoles. Pues me regreso a Estados Unidos. Entonces, un inversionista que se decidió venir a trabajar a la costa costarricense, porque es muy lindo, y lo tratan muy bien, y los costos son buenos, al día siguiente toma el avión y se regresa a trabajar a Miami, o a Texas, o a sabrá Dios dónde. Y ese es el peligro en el que estamos. Y ahora que se habla tanto del nearshoring, creo que es, ¿verdad?, de llamar de estar cerca de los Estados Unidos para aquellas empresas que empiezan a salir de Asia, de Medio Oriente, por problemas políticos o por lo que sea, que se establezcan en países cercanos, pues estaríamos en desventaja también, porque no estaríamos cerca de Estados Unidos, de Canadá, por poner dos potencias mundiales, pero lejos de las necesidades que ellos tienen en energía. Así es. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tu compañía, como siempre, por ilustrarnos, y quedamos atentos a qué va a pasar para volverte a molestar y seguir desarrollando este tema. No, con muchísimo gusto. Quedo a las órdenes de usted y de todos sus oyentes. Muchas gracias a Rolando Vega Beirute y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana martes al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya.
Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.